Políticas. Buenos días, ¿cómo andan? Buenos días. Muy envidiosa de verte en Álamos. Que andamos allá en Álamos. Me da mucho gusto que hayan transmitido desde ahí y que les haya tocado lluvia además. No, verdad, muy padre la transmisión, la experiencia, y nuestro equipo sigue allá. Allá hay compañeros que siguen allá, ¿no? Viendo el tropicalísimo. A la linterna. Ajá, sí, Pati Godoy, por ejemplo, Alejandra Almada, Alonso Valdés, Carlitos Jack, todos ellos andan allá. Entonces, pues sí nos las pinteamos, pero aquí estamos de regreso. ¿Cómo andan ustedes? Bien en el pospuente, ¿no? Bien en la posapertura y todo lo que eso trajo. Pero bien, creo que fue una semana tranquila. Oye, una semana y también con mucho que platicar esta mañana. Si les parece, arrancamos con los temas del día de hoy. Este cambio del Partido de la Revolución Democrática, del PRD, que acá en Sonora, bueno, hay que decir que a nivel nacional pues sí pierde su registro, en Sonora apenas alcanza, ¿no?, a mantenerse como un partido estatal. Ellos están ahorita en este proceso en el que están pues viendo cómo hacerle para poder seguir con vida, y parte de estas acciones entendemos es modificar sus estatutos, modificar también el nombre, la marca. Se van a llamar, si así lo autoriza el IE Sonora, Movimiento de Acción Ciudadana Sonorense Macizo. Así es como se van a llamar. ¿Qué nos dice esto, Janet? ¿Qué opinas? ¿Realmente tiene por dónde el PRD salvarse? ¿Qué opinas? A ver, cuéntanos. A mí de entrada el nombre me da risa. O sea, siento cuando lo leí, lo busqué a ver si era verdad. Y tuve que escuché la entrevista que le hacías el dirigente. ¿Qué se les viene a la mente? Como para entender, pues no mucho, no. Yo creo que están buscando arraigo sonorense y tratando de apelar como una palabra que puede ser común en el lenguaje o en la cultura sonorense, pero yo creo que hay un error en la forma en la que están analizando la grave crisis de los partidos políticos, porque el quitarle el partido no le quita lo partido. Al final lo que la gente le molesta, creo yo, no es el que se llamen partidos, sino son las prácticas antidemocráticas dentro de los partidos. Como que se están centrando lo que está por encimita. Es muy superficial el decir voy a hacerlo movimiento y ya no es partido, pero pues si huele a pollo, sabe a pollo, es pollo. Es un partido político. Entonces yo creo que los partidos en esa búsqueda de replantearse deberían de ser más serios y mejor pensar en cuáles son las prácticas internas que hacen que la gente sienta que ese es un espacio en el que pueda participar políticamente. Tenemos que desenquistar a la gente que se queda ahí por muchas décadas y al final el resto servimos como aplaudidores y esos son los únicos perfiles de los partidos. Creo que necesitamos volver a las plataformas electorales. Para mí sí es un tiradero de dinero los partidos si no hay una clara diferencia en qué es lo que propone uno y otro, porque al final se vuelven como una amalgama en el que todos son todo y a la vez nada, ¿no? Entonces yo creo que hay que retomar esa bonita costumbre en el que sabíamos qué promovía cada partido político. Yo creo que el nombre es importante porque es una carta de presentación, no es la sustancia, obviamente son las personas las que construyen, pero al final, por ejemplo, Morena pues apela a palabras que significan algo. El Partido Revolucionario Institucional significa algo. Entonces yo no sé si macizo represente mucho. El último punto es que vivimos en un estado donde 60 ayuntamientos tienen menos de 50,000 personas. Entonces yo soy de Santana, multicitadamente. Orgullosamente. Y la gente vota por quien es el candidato. Puede votar a lo mejor por una plataforma política de que, bueno, me gusta el candidato y me gusta el partido. Pero difícilmente un hombre va a hacer que alguien diga, wow, ¿qué más hizo? Voy a inscribirme. Exactamente, sí. Y además las dinámicas son distintas y son mucho más apasionados, ¿no?, en el tema de la política. Sí. Alejandro, cuéntanos, ¿qué opinas? No es la primera vez que hemos escuchado que un partido al momento de su declive empieza a hablar sobre cambiar de nombre. Incluso el PRI en algún momento hubo pláticas, ¿no?, para el cambio de nombre. No se suscitó, no se logró. No se concretó. No se concretó, pero al final de cuentas era algo de lo que se estaba platicando y aquí estoy de acuerdo aquí con mi compañera, ¿no? Al final de cuentas, si se cambia el nombre, pero los perfiles siguen siendo los mismos, pues no podemos engañar a la gente con que es un partido distinto, que tiene una plataforma electoral distinta, pero en este caso en particular del PRD,
en el sentido de que ya perdió digamos, hay algo ahí entre líneas, ¿no? De que se quieran cambiar de nombre y desvincularse de algo que ya tenía carácter nacional a algo de carácter estatal. Como que ahí hay implícito un reconocimiento de que ya no van a ser un partido nacional y se quieren quedar como un partido estatal. Entonces pierden esa característica nacional. ¿Y por qué creo que la pierden? Bueno, como bien lo mencionaste, el PRD ya no tiene registro nacional y al final de cuentas creo que no tiene registro nacional por una sola cosa, porque traicionó a su base electoral, ¿no? Al final de cuentas recordemos en los 90s y en los 2000s quién era la base electoral del PRD, era la izquierda, se consideraba como el único partido de izquierda longevo, ¿sí? Se une con el PRI y el PAN, su eterno enemigo, y al final de cuentas pues termina por traicionar a todo este electorado que en algún momento tuvo su base electoral creo muy fuerte, ¿no? Que se terminó yendo con Morena. Entonces, si no, bueno, a pesar de que cambie su nombre, pero su plataforma electoral se queda la misma, sigue en alianza con el PRI, con el PAN, pues no va a tener las votaciones que se esperan, pues al final de cuentas. Y hay que recordar la historia que tiene acá en Sonora, ¿no? La importancia, sobre todo en el sur del estado, claro. En donde, pues, gracias al PRD, pues, por primera vez un partido distinto en muchos municipios, sobre todo el sur del estado, gobernó otro partido, ¿no? En su momento, ¿no? E incluso creo que volviendo a sus bases izquierdistas, ya no tendrían la credibilidad suficiente como para poder competir solos desde una plataforma electoral de izquierdas. Y seguramente va a haber una desbandada por ahí, no es algo que seguramente gente que se opone, han salido por ahí voces a decir no estoy de acuerdo, y sobre todo voces de esas personas que han estado durante toda una vida, ¿no? en el partido, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver entonces qué pasa con Macizo. Yo he recibido varios comentarios acá de que lo están vinculando con diferentes conceptos, ¿no? Hay quienes dicen, eso me figura que tiene que ver con esa de sí, somos muy entrones, ¿no? Y hay quienes dicen, pues parece comida, ¿no? Entonces, bueno, en fin, un poco de todo. Otro tema importante que está muy relacionado con esto es esto que ocurre, Morena, el Partido Verde, el PT están refrendando este compromiso de unidad rumbo a los comicios del 2027. ¿Qué significa esto de unidad? ¿Por qué es importante que lo pongamos sobre la mesa? ¿Y qué se podría esperar de esta unidad, Janet? Cuéntanos. Bueno, a mí me parece que lo más congruente es que se sostengan en un gobierno que ha caminado hacia la plataforma electoral que promovieron. Creo que las tensiones, bueno, evidentemente fueron a partir de lo que se sonaba de la reforma electoral. A mí me parece interesante ver cómo los partidos asumen su individualidad y sus posturas. Creo que nos van a ayudar a los ciudadanos a que se atenúe esa reforma electoral. Ayer escuchaba una entrevista que le hizo Luis Alberto Medina, el coordinador nacional del Partido Verde Ecologista, y yo, oye, este tipo no lo conozco, y hasta me gustó lo que decía, ¿no? De cómo les hacía falta la autocrítica y empezar a ser más abiertos a las diferencias dentro de un movimiento que a todas luces es plural, y si no fuera plural no tendría sentido que existieran una coalición, deberían de ser un solo partido y ya. Entonces la razón por la que sean 3 fuerzas políticas es porque al final cada fuerza representa alguna individualidad que debe de coexistir y de llegar a acuerdos. Al final yo creo que la política, la gran gracia de la política es la generación de consensos. Entonces ojalá que esta sí sea una oportunidad como de bajarle a la polarización, bajarle a la radicalización en el que si no estás conmigo eres mi enemigo, y que podamos empezar a ver conversaciones serias sobre cuáles son las necesidades que tiene nuestra democracia. Yo creo que, y el tema que vamos a hablar después sobre la violencia en Sinaloa, pues esos son los grandes males a los que nos estamos enfrentando, el abstencionismo de la ciudadanía que participa muy poco en los comicios electorales. Hay que cuestionarnos si es necesario hacerlo obligatorio o no, si necesitamos impulsarlo o motivarlo de otra manera. Es importante hablar del uso de radio y televisión, del uso de las redes, de los medios digitales. Entonces hay muchos temas que podrían formar parte de esa reforma sin necesariamente cambiar la representación o la integración política. Yo creo que lo comenté la semana pasada, hablar de cosas baratas, pues es como, no hay que ponerle cimientos a la casa porque nadie los ve y de qué sirve gastar tanto dinero, pero al final eso es lo que le da solidez a un sistema democrático y a la vida política de un país. Entonces, creo que es bueno que se posicionen a favor, bueno, en unidad, no porque se queden o no,
sino porque eso al menos nos da la posibilidad de que la conversación política empiece a cambiar y se empiece a incluir a todas las voces. Y habrá un proceso interesante de negociación interna también, Claro. ¿no? Entre estos tres partidos, Alejandro. Sí, definitivamente una de las variables que influyó ahí fue la reforma electoral, específicamente la eliminación de los diputados plurinominales, o que creo que ahí es, digamos, la mayor afectación que pudieron haber sufrido esos partidos con la reforma electoral. Y creo que no solamente es la reforma electoral la que influyó en eso, sino creo que es como parte de un círculo vicioso que tienen los partidos aliados en todos los procesos electorales, ¿no? Va a empezar el proceso electoral, obviamente eso, se hacen las prenegociaciones. ¿Cuál es la prenegociación? Pegar un jaloncito de que me voy a ir con otra persona, ¿no? Al final de cuentas. Para acá. Sí, exacto. Entonces, creo que estamos en esa parte del círculo vicioso en donde empiezan a pegar un poquito de Oye, pero ¿sabes qué me llama la atención? Que dijeron, por lo menos, o sea, solo por hoy, ¿no? De aquí al 2027 y ya después veremos, ¿no? Sí, claro. Entonces está interesante, Sí, pues. ¿No? que están, Vende digamos, caro tu amor, aventurera. Ándale, prácticamente. que están pegando un poco de relingos los Ajá. partidos pequeños, obviamente para tratar de negociar las máximas curules posibles y también, si acaso, una gubernatura por ahí. Y te voy a decir una cosa, en esto el Partido Verde para mí siempre ha sido el partido más ganador en la historia. Sí, Nunca oye, que pierden, ese es el PRD, el Nunca verde. pierden, Sí. No, pues al final de cuentas O sea, son segunda fuerza en el Congreso actualmente, ¿no? Ujú. Creo Y a eso que- sí han hecho alianza con todos. A eso voy, que han sabido ser estratégicos de cierta Sí. manera y en diferentes contextos, pues, ¿no? Y ahí están, pues, han sobrevivido y como dices, pues ahí están, ¿no? Sí. Pero también son mesurados. Sí, creo que estuvo interesante ver cómo los medios reaccionaban ante este tipo de situaciones, porque obviamente ciertos medios identificados con la oposición, pues se aprovechan de eso, tratan de coaptar esas ideas y digamos que le echan un poquito más de gasolina, pues, ¿no? Cuando creo yo que es una parte natural de las negociaciones por posiciones, ¿no? Al final de cuentas, todos van a proteger sus intereses, todos van a querer, digamos, su parte del pastel, que creo que al Partido Verde, como mencionan ambas, no le ha ido mal en materia de sus negociaciones, sobre todo en el Congreso. Creo que la vez pasada negociaron solamente una gobernatura, la de San Luis Potosí, que fue la que encabezaron. De estas 17 gubernaturas que se van a competir el próximo año, pues va a estar interesante ver cuál encabeza el Verde, cuál encabeza el PT y cuáles encabeza Morena, ¿no? Y obviamente cuántas diputaciones se van a repartir ahí. Y creo que estoy de acuerdo con lo que mencionan y con lo que mencionó el coordinador nacional del Partido Verde. Creo que al final de cuentas son alianzas completamente electorales. Hay diferencias filosóficas y políticas entre las plataformas electorales de cada partido. Se ve incluso a veces en el Congreso cuando simplemente, bueno, son coalición, todos tienen candidaturas en común y a pesar de ello divergen bastante en algunas iniciativas y lo hacen saber las respectivas bancadas. Incluso lo hemos visto un poco aquí en Sonora. Y eso al final de cuentas me parece positivo, ¿no? Que dentro de una alianza no necesariamente todos voten en unísono, ¿no? Sino que haya ciertas diferencias. Y creo por el momento que la coalición tiene mucho sentido. Las candidaturas en común también entre estos tres partidos tienen mucho sentido. Al final de cuentas, Morena obtiene 7, 8 puntos más, basándome en los datos de aquí de Sonora. El Verde siempre tiene un fijo entre 3.5, 4.5. Igual el PT también tiene un poco más, hay un 5.5. Entonces, obviamente, en una competición electoral que podría ser bastante competitiva o competitiva a secas, pues esos puntos, digamos, son bastante valiosos. Y por el lado de la conveniencia del PT y el Verde, pues al final de cuentas obtienen pues mayor curules, ¿no? Aquí en el Congreso del Estado creo que actualmente cuentan con 5 diputados, 6 diputados, que creo que para tener un porcentaje de 3.5, 4, 5%, que usualmente equivale a solamente un diputado o diputada,
pues tener 5 representantes, 6 representantes con esa votación, pues creo que es bastante positivo, ¿no? Creo que son negociaciones que se deben de haber dado o que se dieron de manera positiva para el Partido Verde, y pues obviamente ese 7-8% pues en una elección, ¿quién lo desestima? Claro, ¿cómo creen ustedes que esto va a impactar acá en Sonora? Porque nosotros tendremos una elección muy importante el próximo año. Ya saben ustedes que acá pues se va a elegir a o al próximo gobernador, que estará por 3 años, también hay que recordarlo. Pero esto, ¿cómo viene y aterriza, o cómo consideran ustedes que pueda aterrizar acá en el ámbito estatal, en el ámbito local? Yo creo que en este momento, a pesar de que son una coalición y que han hecho una alianza, nos están sirviendo de contrapeso y están haciendo que no se concentre el poder en una sola persona. Sí se está concentrando el poder en una sola fuerza, pero dentro de esa fuerza hay distintos liderazgos, y yo creo que eso es sano para la democracia. Creo que en lo local, pues el gobernador va a intentar hacer una transición de una visión de gobierno y va a tratar creo yo, de que las fuerzas concurran en un mismo proyecto, ¿no? Entonces yo creo que es sano para la democracia, creo que es positivo. Hay perfiles muy valiosos en todas las fuerzas políticas, incluyendo a la oposición. Creo que se pone interesante, porque si no ya sería, bueno, a mí no me gusta eso de que ya está el candidato, son estos dos y es oficial, ¿no? Porque que generalmente la experiencia nos dice que cuando empieza a rumorarse desde mucho tiempo antes un nombre, al final es otro. El caballo negro. Es otro, ¿no? Entonces yo creo que es sano que exista la posibilidad, ¿no? Al final la democracia, el grado de incertidumbre de quién va a ganar es un componente que nos puede hablar de que la ciudadanía puede cambiar de opinión y puede elegir. Yo creo que esto es sano. Espero que sí se replantee el tema de la representación proporcional, porque eso nos pone en un riesgo innecesario en una época compleja a nivel mundial, y creo que es importante la conciliación. Entonces yo creo que en lo local esto va a ayudar a que los partidos también propongan a sus perfiles. Por ejemplo, yo admiro mucho a la diputada Yasmín del PT, me parece que es un perfil como nuevo y con una agenda particular. Me parece que estudios, iniciativas. La diputada Gaby Félix de Movimiento Ciudadano me parece un muy buen perfil. El diputado Omar del Valle del Partido Verde es un muy buen perfil. En el Morena tienen sus perfiles también. Entonces qué bueno que no sea una sola película que ya vimos y ya se sepa automáticamente quién sea. Entonces yo creo que va a abonar a la plática en lo local, y va a abrir la posibilidad para que se analice con seriedad cuáles son los mejores perfiles y los mejor calificados y evaluados por la ciudadanía. Ok, ahí está. No sé, Alejandro, si quieras abonar. Destapando aquí yo. Ya estamos. Bueno, pues está súper bien, porque ya vamos a andar. Es que esos nombres ya están ahí. Mi humilde opinión. Ya están ahí, y ya también muchos de los que acabas de mencionar ya están perfilándose para algo, ¿no? Sí, creo que hay una coyuntura muy interesante que me gustaría mencionar, pero primeramente pues en el caso de Morena, PT Verde, creo que la coalición sigue firme. Creo que por lo menos a nivel parlamentario pues nunca ha habido un tema ahí de separación de agendas. Acaban de enviar este comunicado por parte de la dirigencia nacional, de las dirigencias nacionales en plural, que creo que reafirma obviamente esta alianza. Pero por el otro lado, creo que es completamente lo contrario. Se ha visto al alcalde tratando de buscar a todas las fuerzas políticas diversas, no solamente al PRI y al PAN, sino también a Movimiento Ciudadano. Creo que al PRD en lo particular no he visto que... Macizo. Macizo. Sí, macizo. Se está esperando a que cambien el nombre. Por lo menos no públicamente los ha buscado, pero todos estos partidos ya tienen, digamos, la medida de que la alianza no funcionó, que la alianza ya no va. Hemos visto las dirigencias nacionales del PAN diciendo que van solos, que se van a reconfigurar, que fue un error haber ido en alianza. Igual al PRI, ¿no? Diciendo que vuelven a sus bases, que no van en alianza. Movimiento Ciudadano también desestimando en diversas ocasiones que irían en una alianza con el PRI y el PAN, pero a pesar de ello vemos al alcalde de la ciudad de Hermosillo visitándolos constantemente, invitándolos constantemente, digamos en otros términos coqueteando con los tres para provocar una posible alianza con ellos tres, porque se sabe que separado pues muy probablemente pues no alcancen las votaciones y no dan los números, pero al final de cuentas esto se va a dar por
por temas nacionales. Me sorprendería honestamente ver que las narrativas de todos los partidos políticos a nivel nacional es que van solos, y en un ayuntamiento de todo México decían ir los 3 partidos juntos. Ahorita no lo creo, pero ya el futuro nos dirá. Así es. Oiga, nos queda poco tiempo, pero el suficiente para abordar un último tema. Me parece importante conversar sobre, no es nada nuevo la violencia que acontece, que prevalece, mejor dicho, en algunas entidades de nuestro país. Concretamente, si hablamos de Sinaloa, pues sabemos que es el pan de cada día. Qué complejo, qué difícil ha sido, sobre todo en los últimos años, para la población sinaloense. Pero el tema ahorita es, allá balearon a 2 diputados, a un diputado local por Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, quien también pues es dirigente estatal de ese partido, también la diputada Elizabeth Montoya. Ella desafortunadamente perdió un ojo. Y él, por lo menos hasta el día de ayer, se encontraba también muy delicado, bastante grave, ¿no? Ambos siendo atendidos, habían salido del Congreso y se dirigían juntos, me parece que iban al aeropuerto porque iban a ir a Ciudad de México a alguna reunión, algo así. Entonces no alcanzaron a llegar y ahí en el trayecto pues fueron alcanzados, ¿no? Por un comando. Muy complicado el panorama, muy difícil el escenario desde hace muchísimo tiempo para el gobernador Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa. Pero también algo que reclama mucho la sociedad de Sinaloa, las diferentes organismos, diferentes representantes de la sociedad que han dicho, pues es que hay algo ya que se tiene que hacer urgentemente, ¿no? Para regresar por lo menos un poco de calma, ¿no? Nadie se salva allá. ¿Qué opinas, Así Janet? que y el Rocha, ¿no? Pues no vale una vida más que otra. Definitivamente. Creo que hay que empezar por decir que la vida de la ciudadanía, que también se ha perdido en estos años de una ingobernabilidad y de una crisis de seguridad pública, obviamente todas las vidas son importantes, pero el hecho de que se atente contra la vida de una persona que está en la función pública, creo que es un mensaje que no solo daña en la esfera individual y colectiva, sino que al final es un daño a nuestra democracia, porque el mensaje a la ciudadanía es: si te metes en esto, corres un mayor peligro. Entonces, creo que Te sientes más vulnerable, creo también, ¿no? Claro, si no están seguros ellos, Menos ¿qué puede esperar dice, uno ¿no? que es un simple mortal? Entonces, creo que es un mensaje muy grave. Creo que las alertas de Sinaloa nos hemos acostumbrado malamente a que sea una mala nota. Yo creo que estoy convencida de que la razón de existir del Estado, de esa concentración de la fuerza pública, es porque no puede haber nadie por encima de eso y nos tiene que garantizar el Estado las condiciones mínimas para vivir en bienestar y de entrada vivir. Entonces creo que urge que Sinaloa cambie y el Estado mexicano debe de enfocar, redoblar los esfuerzos en que esta situación empiece a modificarse. Creo que es muy delicado, es muy lamentable, es desalentador, pero tampoco es un hecho exclusivo de Sinaloa. En el primer semestre del 2025, que fue el único dato que encontré, se registraron 112 asesinatos relacionados con el ejercicio de lo público. Entonces estamos hablando de un poder de facto que tiene nuestra democracia, en el que el crimen organizado coexiste con el gobierno y intenta ponerle límites de acción como para ganar control. Entonces creo que esto es muy delicado, no debemos de normalizarlo. Uh-huh. y debe el Estado garantizar condiciones para que la gente participe, ¿no? Uh-huh. Alejandro, nos queda un minuto. Sí, definitivamente un hecho muy lamentable. Como dice aquí mi compañera, cualquier caso, independientemente de qué puesto ostenten, se merece la debida atención. Y decir por otro lado que ya hay detenciones, ¿no? La presidenta salió en un comunicado a decir que ya habían detenidos. Llegan 1,600 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional también a Sinaloa. Pero lo importante no solamente es que lleguen, sino que se vea reflejado obviamente en la reducción de las tasas de homicidios, de cómo se siente la gente en Sinaloa. Hemos visto pues obviamente que hay una percepción de inseguridad bastante alta, incluso se ha platicado en algunas zonas que hay toques de queda en Sinaloa. Entonces creo que sí debemos de ver reflejado, por lo menos este año, y debido a la gran cantidad de elementos que hay ahí, por lo tanto de recursos en seguridad que se están yendo a Sinaloa, focalizando ahí la entidad,
pues que provoque y tenga como consecuencia una reducción en los homicidios ahí en la zona. Porque Bueno. creo que al final de cuentas pues ha habido una reducción de 40% en la nación, y que tal vez no se está viendo reflejado en algunas zonas. En ese como punto en el caso, concretamente. En ese punto concretamente. Entonces veremos cuáles son los resultados en los próximos meses. Así es, muy bien, pues agradecerles a los dos que nos hayan acompañado ya de gracias. regreso por acá a cabina. Alejandro no nos Cepeda, llevaron. Sí. no les qué mal, ¿verdad? Vamos a Hubiéramos poner, hecho la vamos mesa a en- levantar la en queja Álamos. allá en la Plaza de Armas. La mesa hubiera estado Donde genial. quiera hubiéramos dormido. Muchas Alejandro Cepeda, Janet Darrison, muchas gracias. gracias. A ti, gracias. Vamos a una pausa, volvemos. Sonora Noticias, AM. Volvemos. De la sierra al desierto, De la costa al valle. uniéndonos en una voz para la cultura popular. XHHB 94.7 FM. Radio Sonora. Sistema público de cobertura estatal, garantizando el derecho de acceso a la información, cultura y educación. Somos parte de cada día de las y los sonorenses. Radio Sonora. Transmitiendo desde el Centro Histórico de Hermosillo, en Avenida Obregón, número 46. Síguenos en redes sociales, @RSonoraFM. Teléfono en cabina 6622-220141. WhatsApp 6628-472364. Sitio web www.radiosonora.com.mx. Radio Sonora, cada vez